Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, Armetal. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Pablo Salinas. Él es médico neumólogo que analiza enfermedades respiratorias y precisamente es necesario conversar con él, puesto que ya se han emitido varias alertas de varias instituciones, incluidas el Ministerio de Salud Pública, sobre la tosferina, que es una enfermedad que está afectando especialmente a niños y que no se la ha tomado a un inicio con cómo se debería ir tratando. Vamos a analizar todo esto con el doctor. Doctor, bienvenido, buenos días. Eh, Primero partamos por lo inicial. ¿Qué es la tosferina? Hola Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto y gracias por la invitación a usted y a Ecos del Cañar. Creo que es un tema súper importante que nosotros tenemos que abordar referente a una situación que pues todavía no podemos llamarlo eh, una epidemia como tal, pero sí una situación que alerta o pone en alerta todo el sistema de salud de nuestro país, ¿no? Creo que es importante iniciar conversando y sobre todo que quienes nos ven y nos escuchan puedan entender que este es un proceso que al momento no está causando estragos muy importantes, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo que tenemos que hacer es que la gente no se alerte, que se tranquilice, que actúe correctamente, para después de eso poder de alguna manera o directamente proporcional nos pueda ayudar a controlar y no dejar que se nos salga de estas manos esta situación que es la tosferina, ¿no? Un poquito para entender qué es la tosferina hay que entender algo muy diferente al COVID porque todo el mundo lo está relacionando con el COVID. De nuevo nos vamos a encerrar, de nuevo cuarentena, de nuevo todas estas cosas que pues uno, claro, en la memoria de corto plazo de los ciudadanos lo tenemos todavía miedo al COVID, todavía no lo olvidamos y no queremos regresar a algo similar. Pero estamos muy lejos de ello, esperemos que no se dé, siempre nosotros hablamos que en el tema respiratorio hay que tener mucho cuidado porque un día podemos estar hablando que es algo que no nos preocupa mucho y en una semana podemos decir que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Es por ello que tomar las medidas adecuadas, guiarse o informarse por los canales adecuados es súper importante para la ciudadanía. ¿Qué es la tosferina, no? Para que la gente sepa y diferencia del COVID. El COVID es una infección respiratoria causada por un virus, ¿no? La tosferina es una infección respiratoria causada por una bacteria. Son dos microorganismos completamente diferentes, pero que afectan directamente a la salud respiratoria. La tosferina es una enfermedad causada por una bacteria que viene de la familia una familia que es de una bacteria de la Bordetella pertussis, que es un tipo de bacteria que nosotros ya la hemos tenido, no es nueva, ya hemos tenido casos en el pasado. Es por ello que en el sistema de vacunación del Ecuador tenemos cubierto a los niños la vacuna para la tosferina, ¿no? Es por ello que pues por ahí nosotros nos tranquilizamos un poco porque podemos combatirla y porque ya estamos inmunizados ante ella. Se le conoce también como tos convulsiva porque el paciente va a tener una tos muy intensa, una tos muy difícil de controlar y es ahí cuando nosotros podemos ir haciendo ya el diagnóstico. Doctor, pero ¿cómo diferenciar? Usted manifestó algo clave. Tenemos la memoria a corto plazo, lo que pasó con el COVID hace apenas 2 o 3 años. ¿Cómo diferenciar síntomas COVID con síntomas de la tosferina? Bueno, cuando tenemos una tosferina leve que está iniciando los síntomas, ¿sí? Van a ser muy parecidos a cualquier proceso respiratorio, no solo COVID, sino cualquier otro microorganismo que afecte el sistema Una respiratorio. Los gripe síntomas, normal.
una gripe normal. ¿Qué es lo que nos tiene que despertar las alarmas? Que esta gripe normal ya no sea normal, ¿no? Que ya empiece con síntomas, que dura la fiebre más de 3 días, que el paciente ya no tiene solo síntomas respiratorios, sino también puede tener síntomas como digestivos o síntomas a nivel de hemorragias conjuntivales, puede ser salida de sangre por la nariz, que esta tos no remite con medicamentos habituales, que la fiebre se mantiene, ¿sí? Entonces allí nosotros podemos ya ir pensando en que no es una gripe normal y que ya estamos ante un proceso que se puede complicar. Es importante que la ciudadanía sepa que los pacientes, que nosotros podemos tener una tosferina que puede ser muy leve, que pues si se controla adecuadamente, si desde el principio tomamos las medidas adecuadas, pues tenemos una evolución muy favorable y puede pasar como un proceso respiratorio leve. Cuando nos preocupamos, cuando ya esos síntomas ya empeoran, cuando después de pasar de un estado catarral, de esa gripe normal que tenemos, estornudos, tos, moquitos y todo eso, pasamos ya a un estado que se llama anatosferina, estado convulsivo, ¿no? Que no tiene que ver con convulsiones, sino tiene que ver con el tema de esa tos convulsiva que se le llama a la tosferina, que vamos a tener una tos muy irritativa, una tos que no cede con medicamentos habituales, una tos que nos produce incluso ya dificultades respiratorias, que el paciente ya va a decir, ya no puedo respirar adecuadamente, ya por esa tos no puedo hablar, esa tos no me deja respirar. Y podemos tener también ya hemorragias como pueden ser conjuntivales, nasales o incluso a nivel de cavidad oral, lo que nos refiere el paciente que saca tos con flema y que viene un poquito de sangre. Cuando nosotros tenemos esto, estamos frente ya a un proceso de una tosferina que puede estar ya empezando a agravarse y que necesitamos tomar medidas emergentes y obviamente tratamientos adecuados por médicos especialistas. Doctor, y si esta enfermedad ya estuvo en Ecuador desde hace muchos años atrás, ¿por qué saltan las alarmas este año? De lo que se puede revisar son más de 300 casos en el país. ¿Por qué las alarmas precisamente en el 2025, cuando es una enfermedad que ya aparentemente ha estado con nosotros y que de lo que sé en el sistema o en el esquema básico de vacunas, perdón, de los niños, ya se les coloca la vacuna contra esta enfermedad? Bueno, hay que entender que es una enfermedad que ya lo teníamos, que pues los casos eran muy limitados, no se notificaban al Ministerio de Salud Pública en los años anteriores casos muy regulares de tosferina y que cuando nosotros ya vemos un incremento como el que hemos tenido en hasta la fecha cierre del 6 de mayo, en horas de la mañana tenemos una cifra de 321 casos, ¿sí? Con 11 muertes, entonces ahí se disparan las alarmas, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que esta bacteria estaba controlada. Teníamos casos muy esporádicos en nuestro país los años previos que se notificaban rara vez y que actualmente ya estamos notificando más frecuente de lo normal, que los datos ya subieron más de lo normal y que ya tenemos 11 muertes confirmadas, lo cual eso en el sistema de salud público alerta, hace que las alarmas se enciendan y que tengamos que tomar medidas de prevención. Entonces, esto es importante. Yo creo que no solo, esto es súper importante que sepa la ciudadanía, no solo es un tema del Ministerio de Salud Pública. Los ciudadanos ecuatorianos creemos que pues pasa algo y solo el ministerio tiene que hacer. No, nosotros como ciudadanos, como pacientes, tenemos que poner un granito de arena. Tenemos que ser educados en nuestra salud para poder de esa manera hacer que un ministerio también tenga las manos un poco menos atadas, más libres para trabajar desde el punto de vista de ellos, ¿no? A veces queremos que nos pongan las vacunas, que nos den la atención, que hagamos todo, cuando eso es solo teórico, pero en lo práctico no pasa, en lo práctico no podemos colapsar sistemas de salud por algo como esto, pero sí podemos la ciudadanía actuar con responsabilidad. Y lo más importante es no automedicarse, olvidarnos de eso, de irnos a la farmacia. Yo creo que en nuestro país es uno de los países en donde más veces acudimos a la farmacia que al médico. Entonces, en un caso como la tosferina o fiebre amarilla, que es otra de las enfermedades que estamos aquí en un tema de alerta en nuestro país, si la ciudadanía, si los pacientes actúan con responsabilidad, lo vamos a controlar, vamos a hacer que sea solo un proceso de alarma muy tranquila y que no vaya a mayores o no pase a temas un poco más complicados.
Pero no solo es ministerio, no solo es nosotros los médicos, sino también es la ciudadanía. Si tenemos síntomas respiratorios, si estoy con una gripe que ya no me cura, que ya no es la normal que yo tenía, que ya está demorando un poquito más, no nos automediquemos, no nos vayamos a la farmacia. Creo que también es importante regular a las farmacias que no vendan medicamentos, no prescriban medicamentos sin ningún tipo de criterio. Acudan donde un médico especialista, acudan donde un médico de cabecera que les puede ayudar y podemos evitar que estos casos se sigan complicando. Ese es desde el punto de vista de tratamiento, de consulta, de ir donde el médico, pero también hay la parte de cuidarnos en los contagios, porque no es solo ir, recibir tratamiento y ya está. Bien, y precisamente, ¿cómo se contagia esta enfermedad y qué medidas se deben tomar? Porque, a ver, hasta el fin de semana, por ejemplo, las mascarillas ya eran escasas de conseguir en Azogues, entonces, ¿cómo se va a evitar esta situación? Y valga la redundancia, ¿cómo evitar la desesperación ciudadana nuevamente ante lo que puede darse este brote de tosferina o que se está dando este brote de tosferina y evitar desabastecimiento de mascarillas, desabastecimiento de medicamentos que van relacionados a tratar enfermedades respiratorias, como usted ya lo indicó. Somos acostumbrados, y me incluyo, a irnos a la farmacia en lugar de ir al médico. Ok, Álvaro, yo creo que esto es súper importante y que aquí sí tenemos que ser muy claros, ¿no? Eh, es importante porque ya vivimos recién una pandemia del COVID y las medidas son las mismas, la transmisión es la misma, es una enfermedad respiratoria, lo único que cambia, que no es un virus, sino ahora es una bacteria. Al final, el contagio va a ser por contaminación de una persona infectada a una persona sana. Llámese al conversar, al toser, al estar en una misma habitación, a estar en un mismo lugar. Entonces, si una persona está con síntomas respiratorios, si una persona está con una tos persistente, si una persona está con un cuadro gripal, catarral, por favor, evitar acudir a reuniones con espacios cerrados, utilizar mascarilla, lavados de mano, utilización de alcohol. O sea, es exactamente lo mismo que hacíamos en el COVID, porque la transmisión es la misma. ¿Qué recomendamos? No tenemos que encerrarnos, no tenemos que tener alarmas o alertas que no sean necesarias. ¿Por qué? Porque estamos recién iniciando, pero sí le podemos detener o hacer que esto no empeore. Pero depende mucho de nosotros también como ciudadanos cumplir estas medidas. Lavado de manos, desinfección con alcohol, uso de mascarillas si tengo síntomas respiratorios. Si soy mamá o papá, no mandarle a mi hijo a clase si está con un cuadro gripal para que no contagie a sus compañeros. O sea, tomar medidas que son súper sencillas, que no son nada alarmantes y que no nos van a cambiar nada en nuestra vida, en nuestra economía, porque eso es lo que nosotros queremos que no llegue a pasar lo que pasó en una pandemia COVID-19 en el 2020, que fue en donde más nos encerramos, ¿no? Pero es importante que nosotros esto entendamos. Ahora, un tema súper importante y que esto ya tiene que ser, esto es un llamado ya a las autoridades locales, controles de ventas. ¿Por qué? Porque empezamos este dato, no es que se acaban, Álvaro, es que todos los negocios empiezan a guardar porque desde mañana ya vamos a vender una caja que vale a unos 50 en $12. Vamos a empezar a utilizar medicamentos que no necesitamos o que no son necesarios porque ya los empiezan a la gente a consumir, porque por ahí alguna persona dice, no, yo tomé esto y me mejoré, o este medicamento es para no empeorarte en la tosferina y empiezan a vender ese medicamento o a prescribir o automedicarse sin ningún tipo de fundamento científico médico, ¿no? Entonces sí creo que es importante que también las autoridades hagan un control, porque no es que yo necesito ahora una mascarilla y de la noche a la mañana algo que costaba un dólar 20, un dólar 50, máximo $2, ahora vale a 15, $20. ¿Qué pasó con el COVID? Que no estábamos preparados, pero que ahora sí podemos estar preparados. Las mascarillas tienen que seguir existiendo. No nos vamos a poner mascarilla en todo el momento si no tenemos una indicación para ponernos, ¿no? Yo creo que esto que usted me dijo, que desde el día viernes, sábado se alteró las mascarillas, es porque las instituciones educativas mandaron a sus alumnos, todo el mundo con mascarillas desde el día lunes, orden. Y no fue así. Esto es que incluso hasta nuestras autoridades de educación no están actuando con responsabilidad. Prácticamente el COE Nacional vio 4 provincias que tienen que utilizar el uso adecuado de mascarilla, pero nosotros ya
nos exageramos un poco y ya creamos este caos, ¿no? Yo pienso que es importante que se eduquen, que veamos realmente canales importantes, que no tomemos nosotros medidas sin un sustento científico, sin un sustento profesional. Obviamente actuemos con responsabilidad, creo que en las escuelas, colegios, explicar a los padres de familia, si un niño está con tos, con gripe, por favor, llévale donde su pediatra, llévale donde su médico, llévale donde su neumólogo, llévale a su médico de cabecera y pues que ellos certifiquen si el niño está con un proceso de tosferina o no, porque recordemos que este rato tenemos 100 a 1 casos de gripes ante tosferina, entonces no podemos a los 99 pacientes aislarles como tosferina cuando son gripes, cuando es un virus que no tiene nada que ver con la otra enfermedad que estamos hablando. Doctor, y la mayoría de casos, e Mm. incluso lamentablemente los que han perdido la vida, son menores de 15 años. ¿Por qué esta enfermedad precisamente prevalece en menores de edad? Bueno, hay que entender que es una enfermedad respiratoria, ¿no? Y que siempre los menores están con un sistema respiratorio en crecimiento, en desarrollo, que su sistema inmunológico todavía no está, y que son más frágiles a ciertos tipos de enfermedades y complicaciones, ¿no? Entonces, obviamente es una enfermedad que, pues, al transmitirse en contacto con una persona infectada, pues los niños están en lugares, en aulas encerrados, en conglomeraciones en su escuelita, son más propensos a contagiarse el sistema inmunológico. Tal vez si usted me dice, hace 30 años nosotros tuvimos un proceso de tosferina en nuestro país como ejemplo, entonces todas las personas que tenemos o tuvimos eso, ya tuvimos esa enfermedad, creamos anticuerpos de memoria de nuestro organismo y posiblemente ya le conocemos a la bacteria y nuestro sistema de defensa, nuestros soldaditos ya le conocen y saben cómo. Entonces, los niños que nunca antes han tenido tosferina, que su sistema ni le conoce esa enfermedad, ahora lo tiene, le va a costar más al organismo, ¿no? Entonces son múltiples las causas que los niños están más propensos a esto. Entonces hay que por ellos cuidarles más. Entonces a los papitos, a las mamitas, por favor, un niño con un proceso respiratorio, no le automedique. Si tiene una gripe, llévele donde su médico, hágalo tratar, hágalo que un profesional lo revise constantemente. Si el cuadro no mejora, avisen, notifiquen, doctor, no está mejor, está evolucionando mal para que pues podamos hacer ya las pruebas. Porque otra cosa, vamos a querer hacer pruebas de tosferina a todo mundo, ¿no? Y no podemos, siempre tenemos que tener, porque esto es otra situación que ya vamos a empezar a que todos los laboratorios van a querernos hacer pruebas, los médicos van a querer y vamos a caer de nuevo en lo que no tenemos que caer, ¿no? Tenemos entender que en el país tenemos 321 casos confirmados, en Azogues de los datos que yo tengo, creo que tenemos 5 o 6 casos confirmados, ¿sí? No sé, a las cifras actuales del día de hoy, entender que muchos de esos también no se han notificado por el tema de que no se han hecho las pruebas, que se está tratando como una gripe o un proceso respiratorio más, y no tenemos los datos. No puede ser esta cifra un poco más porque esté infradiagnosticada, ¿sí? Pero si nosotros tomamos las medidas, si ya sabemos que estamos frente a un cuadro de tosferina que puede complicarse, que puede llevar a la muerte de un paciente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener más responsables. Y creo que lo importante hacia la ciudadanía es responsabilidad. Y a su consulta privada, doctor, ¿se han incrementado los casos de enfermedades respiratorias durante estas últimas semanas? Y hay que considerar algo que también pueden ser procesos climáticos, ¿no? Que nos podría afectar y como usted dice, muchas veces se suele confundir. ¿Han incrementado enfermedades respiratorias hasta su consulta privada? Sí, claro que sí. Al menos desde el COVID, los procesos respiratorios tuvieron un cambio muy grande, ¿no? Los procesos respiratorios hicieron que tengamos nosotros enfermedades respiratorias no nuevas, pero que estaban dormidas y que se despertaron. Entonces, en los últimos 6 meses nosotros hemos tenido un aumento de casos respiratorios muy alto, ¿no? Ventajosamente, todos ellos muy tratables, ninguno de ellos, al menos en mi caso, con muerte, ninguno de ellos con complicaciones graves, obviamente sí, pacientes ya de edades avanzadas que pues cualquier cosa respiratoria puede complicar, pero a nivel de pacientes adultos jóvenes, adultos, niños jóvenes, no hemos tenido ninguna complicación. Sí aumento en la severidad de los casos, pero en tema de síntomas, sí aumento en la gravedad de los síntomas. Me refiero a la gravedad, no sé si estoy utilizando mal el tema, sino más bien
a la molestia de los síntomas, ¿no? Antes un proceso gripal duraba 3, 4 días y se curaban con agüitas en la casa, con reposo, ¿no? Ahora esos procesos gripales ya no están siendo así, tienen una evolución más larga, más lenta, más molestosa, más insidiosa. Entonces, claro, no son graves, pero sí son más molestosos, ¿no? Y que con el tratamiento adecuado, con las cosas adecuadas, hemos nosotros podido paliar muy bien la enfermedad, tratar muy bien y realmente ver que no haya casos graves, que es lo más importante, ¿no? Ahora hay que esperar a ver cómo se comporta esa tosferina en 1 o 2 semanas, a ver si le podemos tratar, en 1 o 2 semanas si le podemos controlar, pero como digo, esto es doble vía, tanto como de las autoridades sanitarias de nuestro país, las autoridades o los médicos privados de nuestro país, pero también la ciudadanía como tal, Bien, porque no doctor, tenemos que... leía por ahí que los adultos, si bien es cierto, tal vez, dependiendo la condición de salud de cada uno, no podrían tener complicaciones con la tosferina, pero sin embargo podrían ser asintomáticos. Y esto se debe tal vez a lo que usted mencionó, que de niños a lo mejor ya nos dio y ahora tenemos los anticuerpos o las defensas para esta enfermedad y podríamos transmitir. ¿Cómo tratar de evitar esto? Justamente no, la razón es lo que expliqué, que usted ya lo acaba de mencionar, pero hay que entender que el adulto al ser asintomático, pues si usted está asintomático, no tiene nada de síntomas, imposible saber que tiene la enfermedad y no vamos a decir a todos los adultos, no salgan, pónganse mascarilla, sería una utopía, ¿verdad? Pero sí podemos a veces no ser tan asintomáticos, sino tener algún síntoma. Si yo tengo por ahí un poquito ya de estornudos, de catarro, de tos, me cuido, a mis hijos no les beso, no les abrazo seguidamente, me cuido un poquito más, uso mascarillas si me voy a mi trabajo, uso mascarillas si estoy en un espacio cerrado, uso mascarillas si me voy en un bus, en un transporte público, que hay conglomeraciones, ¿no es cierto? Me lavo las manos, uso alcohol, me desinfecto, si tengo algún otro síntoma acudo donde el médico. Entonces, repetimos a lo que ya sabíamos del COVID, regresar a lo mismo del COVID, pero con más tranquilidad y con algo que es súper importante, que regresamos a lo del COVID, pero con conocimiento. Ya no estamos en esa parte del COVID que estábamos desconocidos, nuevos que nos... No, es lo mismo, pero ya con conocimiento. Entonces, esto tiene que hacer que históricamente o científicamente esto no se nos complique. Pero como dije al principio, las enfermedades respiratorias son muy volátiles. Sí, hoy estamos hablando que es un proceso que no está muy complicado, que no nos debemos preocupar mucho, pero puede ser que en 1 o 2 semanas estemos complicados. Es por ello que se están tomando esas medidas, que estamos teniendo estas charlas, que tenemos que comunicar, como lo está haciendo usted, Álvaro, porque creo que gracias a ustedes nosotros podemos transmitir esto para que llegue a la mayor cantidad de gente y sepa. ¿Cómo es el tratamiento de la tosferina para ir finalizando, doctor? ¿Cómo se trata esta enfermedad ya? Bueno, cuando nosotros tenemos nosotros varios periodos a nivel de lo que es la tosferina, tenemos un periodo de incubación, que es cuando realmente nosotros recibimos en nuestro organismo la bacteria, ¿sí? La Bacteria pertussis entra a nuestro organismo, luego vamos a tener un periodo catarral que más o menos va a ser en 2 semanas, que tenemos un cuadro gripal, moquitos, estornudos, gripe, dolor de garganta, un poco de tos y todo. Luego vamos al estado ese que le dije, estado convulsivo, que no es convulsiones, porque hay que aclarar, a veces las personas dicen, voy a convulsionar, mi hijo convulsionó, tiene tos, sino más bien ese estado convulsivo se refiere a la tos compulsiva, ¿no? A esa tos irritante, esa tos muy difícil, ¿no? Entonces todo esto va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Y luego vamos a tener un periodo de remisión que pues la tos remite, la tos desaparece. El tratamiento siempre va a ser sintomático en los primeros periodos, en el de incubación, en el periodo de síntomas, que es ya el inicio o de síntomas o el catarral, ¿sí? Y si nosotros ya tenemos un diagnóstico, ojo, porque aquí si utilizamos antibióticos, como es una bacteria, entonces esto sí es súper importante. Hay que mencionar, recalcar, repetir, ¿sí? A la población que como es una bacteria, sí necesitamos antibiótico, pero cuando tengamos el diagnóstico de confirmación de que estamos frente a una tosferina. ¿Por qué? Porque uno de los antibióticos que mejor va en esta enfermedad es la citromicina, ¿no? Que es un macrolídico, es un antibiótico muy bueno,
pero que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de aquí empezamos a hablar que el medicamento para tos ferina da citromicina, tengo tos y me voy y me compro citromicina. La chica de la farmacia tiene tos y le da citromicina. El médico tiene tos y le da citromicina. ¿Para que no? Para que mi paciente no se me complique. No, tenemos que actuar con responsabilidad nosotros, los profesionales de la salud también, y decir, ok, si tiene tos por un cuadro gripal y resolvió con los tratamientos habituales, usted no tuvo tos ferina, a la casa, evolucionó favorable, no hay nada más que hacer. Pero si nosotros tenemos ya un cuadro que ese periodo catarral se alarga, ya viene ese periodo compulsivo, ya viene esa tos, esa dificultad respiratoria, hago una prueba para identificar a esta bacteria y me da positivo, entonces obviamente ya necesito el uso de antibióticos que tiene que ser únicamente recetado por un profesional de la salud. Por favor, yo creo que esto tiene que ser una alerta para que el Ministerio de Salud Pública empiece a crear leyes en donde no se pueden vender medicamentos sin receta en las farmacias. Así de sencillo, ¿no? Y Y medicamentos caseros de pronto también, sea, como siempre como, se suele hacer. completamente, siempre y cuando nosotros estemos hasta en el periodo catarral. Si nosotros tenemos un periodo de dolorcito de garganta, tenemos un poquito de moquitos, tenemos un poco de tos, un poco de lagrimeos, si yo tengo un poco de estornudos, de estos síntomas, sí, yo me puedo tratar con algo de la casa, intentar, si no, mejor o ver un médico. Y claro, si ya voy empeorando y voy aumentando mis síntomas o mi gravedad, ya exclusivamente nada de automedicarse, ir donde el médico para que haga el diagnóstico adecuado, oportuno y dé el tratamiento necesario y adecuado. Bien, doctor, llegamos a la parte final. Le quiero agradecer mucho por esta explicación, por esta información que usted nos acaba de compartir. Dejo en sus palabras finales para que pueda transmitir un mensaje a la ciudadanía, porque siempre las alertas, y reitero, con lo que nos pasó hace 3 o 4 años, es importante tener información de gente que sabe y que nos puede guiar de mejor manera cuando se dan estas situaciones. Perfecto, Álvaro, creo que nos quedamos con tres cosas, ¿no? Primero, actuar con responsabilidad. Creo que nosotros como ciudadanos, como pacientes, la responsabilidad es súper importante en estos casos. Segundo, actuar con calma, ¿sí? Porque si nosotros no estamos calmados, nosotros hacemos que este proceso empeore por la ciudadanía, vamos a tener peores resultados. Entonces, responsabilidad, calma. Y tercero, siempre acudir a su médico, ¿no? Recuerden, la automedicación es malo hoy, mañana y siempre. No solo porque estamos en un proceso como esta alarma de tosferina, vamos a dejar de automedicar. Pasa la tosferina y seguimos. No, esto tiene que ser para toda la vez. Si creemos, continuamos con estas terceras cosas. Y como último, cuarto punto que me olvidé, la prevención. Yo creo que en la medicina la prevención es lo más importante. Los países que mejores sistemas de salud tienen son países que utilizan la prevención como primer aliado. Sí, nosotros en el Ecuador no tenemos eso. Nosotros en el Ecuador lamentablemente tenemos, en el Ecuador nosotros lamentablemente tenemos solo tratamiento curativo y no tenemos prevención. Muchísimas gracias al doctor Pablo Salinas, médico neumólogo. Gracias a todos. Que tengan un lindo día miércoles. Gracias, un abrazo. Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Armetal, una marca con Armetal.